entonces, yo esto quisiera primero confirmar el contenido del correo y en caso contrario enviar nuevamente la citación para que el rector precise la fecha de término de la investigación y nosotros entonces poder hacer en consecuencia nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Especifica la fecha de término del sumario, no? ¿No? Ok, ok. Ya, ok, ok, ok. Sobre el punto, presidente, es que creo que igual, más allá de las citaciones relevantes durante estos días, en el sentido de que la Corte de Apelaciones de la Comuna de Valdivia acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de los estudiantes señalando que la querella, en donde se invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, no aplicaba en el caso de la ministra de Seguridad y era una facultad exclusiva solamente del Ministerio del Interior. Entonces, le menciono esto, señor presidente, porque más allá de la citación, esto se da en un contexto en donde una ministra de Estado hace, según la Corte de Apelaciones de Valdivia, una mala invocación respecto a una ley de la República. Entonces, creo que es pertinente considerar aquel pronunciamiento que no es ni de un sector político ni de otro, sino que es de la Corte de Apelaciones de Valdivia, a propósito. Ok. ¿Tenemos la información? Sí. Presidente, la respuesta que hace su jefe de gabinete señala que nos va a informar a la comisión de la fecha en que se termine, de manera que la comisión tome los acuerdos que considere. Diputada Charpentier, respecto al punto. Fecha, porque indicar que se informará la fecha no es informar la fecha propiamente tal. Por favor. Gracias, presidente. Sobre el punto 13 de la cuenta, le solicito a esta comisión que recabemos el acuerdo para recibir al director de la DEP. Todo esto también en el sentido de que es relevante que él pueda clarificar dudas que tenemos parlamentarios y parlamentarias sobre la implementación de servicios locales de educación pública. Creo que es de todo atendible, así que, presidente, espero de sus buenos oficios para que esto sea acordado, ojalá, en unanimidad. Al final vamos a tomar el acuerdo, ¿le parece? A ver, pasa lo siguiente, es que también yo quiero proponer respecto de lo mismo. Hay una serie de oficios en donde nos solicitan audiencias, ¿ya? Distintas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, algunos representantes de los sistemas locales de educación. Entonces yo lo que iba a proponer es que podamos, una vez que terminemos el trámite de este proyecto, que se despache el proyecto, poder hacer una sesión donde invitemos a todas estas instituciones que están solicitando audiencia de acuerdo al orden de ingreso de las respectivas solicitudes. ¿Les parece? A ver, diputada Serrano. Bien corto, presidente. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer una sesión especial para esto, si usted lo tiene a bien, pero creo que es importante que pueda encabezar la DEP. Y eso estoy pidiendo como un acuerdo, que lo podamos recabar. Usted puede invitar también, y yo creo que toda la comisión tendría bien de poder invitar distintas personas, asistentes de la educación, para que hagan también algunos comentarios sobre la ley 21.040. Pero esto de verdad, presidente, es importante porque ya hay circulares que también están incluyendo los servicios locales de educación pública. ¿Habría acuerdo para la propuesta que hace la diputada Serrano? Yo por lo menos doy el acuerdo. No, de invitar al jefe de la DEP. Sí. A ver, de nuevo, ¿habría acuerdo? Perfecto, así se acuerda. Diputada Concha. Gracias, presidente, por su intermedio. Primero que todo, saludar a la ministra, al subsecretario, a los colegas.
Y sobre el punto, bueno, ya lo propuso, yo estoy totalmente de acuerdo de tener, igual que la diputada Serrano, quizá una sesión especial para poder considerar a todos los que han solicitado audiencia, considerando el punto 5, por ejemplo, el punto 9, que es del Servicio Local Punilla Cordillera de mi región, y el punto, perdón, el punto 7 y el punto 9, creo que, perdón, el punto 7 y el punto 9 además se tratan de temas, mismo tema, entonces sería muy importante poder considerarlo en atención además que creo que es relevante el tema de tratarlo con urgencia, porque hoy día hay un dictamen de Contraloría que afecta directamente a lo que son las educadoras de párvulo y creo que es importante poder tratarlo y porque hay discrepancia entre la realidad y lo que dice este dictamen de Contraloría. Entonces sería importante para la comisión poder escuchar lo que tienen que decirnos también a nosotros respecto a esto, Presidenta. Grave, ¿ah? Que corrija estas deficiencias, ¿ya? A ver, sí. Diputado. Ahí sí. Sí, presidente, yo, a razón de lo que está señalando la colega Concha por su intermedio, la semana pasada yo le planteé a usted la necesidad de poder, en primer lugar, oficiar a los organismos correspondientes a propósito de la situación que están viviendo las trabajadoras y trabajadores de los jardines vía transferencia de fondos, que son aquellos que administran los municipios o los servicios locales de educación pública, a quienes no se les está respetando la implementación gradual establecida por ley de la reducción de la jornada laboral que este año correspondía a 42 horas. Entonces, en línea con lo que está diciendo la colega, yo lo que le solicitaría, señor presidente, es si pudiésemos invitar a las dirigentes de los jardines BTF para la sesión del próximo martes, si usted lo toma bien, y también invitar a las autoridades correspondientes del Ministerio de Educación. Yo reitero la propuesta que había hecho originalmente de tener acogiendo la sugerencia que se complementó a lo que yo había dicho, que tuviéramos una sesión especial y allí poder recibir a todas y cada una de estas organizaciones que están solicitando audiencia y entre ellas, por cierto, también a las representantes de los BTF. Y esto lo conversaba con la Secretaría, que quizás pudiéramos hacer una sesión especial el día lunes 11 de la mañana o 12, ¿ya? De tal manera de que podamos atenderlos con la rapidez que ameritan algunos temas. Solo con la observación de que la solicitud que han hecho la mayoría de los gremios que han enviado correos a la comisión están relacionados con demandas que tienen que ver con presupuesto. Esto, a lo que hacen mención las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos, es una demanda que tiene que ver con una interpretación distinta de la interpretación de la Contraloría General de la República respecto a una ley que está en plena implementación. Por eso solamente yo le sugería que quizás sea pertinente destinar 20 o 30 minutos de la próxima sesión a recibir a estas invitadas. E invitando a las organizaciones que aquí se han mencionado, más a la sugerencia que ha hecho el diputado Santana, al igual que lo que planteó la diputada Sara Concha. ¿Habría acuerdo para la propuesta que ha hecho este presidente? ¿Habría acuerdo para hacer una sesión especial el día lunes? Mediodía. Ya, bueno, no hay acuerdo entonces. Perfecto. Ya, no hay acuerdo respecto a lo que ha planteado el presidente. Ya. ¿Respecto de qué?
próxima sesión para recibir a las trabajadoras en los jardines veterinarios. Para que recibamos a la CPF en la próxima sesión, que sería el día martes, a las 15 horas por 20 minutos. Presidente, el logro es suyo. Así se acuerda. Bien. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. No, en realidad yo solo sumarme a las solicitudes de exposiciones, pero creo que esta no tiene un carácter tan urgente como las que se han planteado, pero sí importante. El punto 10 de la cuenta, donde el Colegio de Profesoras y Profesores de Región Metropolitana solicita en el fondo tener una audiencia para abordar el tema del seguimiento de la ejecución del plan de recuperación del liceo emblemático. Creo que sería importante tener esta discusión. Yo lo digo como representante de un distrito donde están varios de estos liceos y que se ha manifestado también la inquietud en esta comisión. De todas maneras, como creo que es un tema importante pero menos urgente que lo que se ha planteado anteriormente, yo le solicitaría, presidente, que tome el acuerdo de recibirlos en una sesión posterior a esta. Podría ser en la subsiguiente. Eso, presidente. Esa es la solicitud, que se vote para la subsiguiente. Diputada Concha. Presidente, atendiendo a que no se aprobó la solicitud o el planteamiento suyo sobre una sesión especial el lunes, que además perjudica a quienes somos de región, que no podemos llegar específicamente a la 11, quizás sería plantear en otro espacio, como el martes de la mañana, por ejemplo, y ahí poder considerar la solicitud de la diputada Schneider. A ver, ¿También? señoras y señores diputados, tenemos muchas, como ya no se dio el acuerdo para una sesión especial, vamos a, si ustedes lo tienen a bien, una vez que despachemos este proyecto que está con suma, destinar la sesión ordinaria a escuchar todas y cada una de las organizaciones que nos han solicitado en el mismo orden que han ingresado la solicitud. Una vez que hayamos terminado de despachar este proyecto. Obvio. ¿Habría acuerdo? La situación a Junaep se acordó para que no haya falsas expectativas de que vamos a empezar el tiro con... Ya. Sí, se ha recibido en la Secretaría un reemplazo. La diputada Sandra Parisi reemplazaría a la diputada Paula Olmos. Bien. Vea si hay acuerdo. Yo asumo que hay acuerdo. Perfecto, así se acuerda. El día queremos saludar en forma muy especial y darle la bienvenida formalmente a la señora ministra de Educación. Bienvenida, señora ministra. Y veo que está muy bien acompañada también del señor subsecretario. Bienvenido, señor subsecretario. Espero que tengamos una sesión provechosa y ágil, dentro de lo posible. Como siempre ha sido, con mucho respeto, sobre todo a las fuerzas de oposición. Bien, entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de iniciar la votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, de origen en una moción de la senadora y los senadores Paulina Núñez, Gustavo Sangüesa, de la UDI, Matías Walker, la ex senadora Carmen Gloria Aravena y el ex senador José García, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma.
como ya lo habíamos mencionado, a esta sesión ha sido invitada la señora ministra de Educación, María Paz Arzola, el señor subsecretario don Daniel Rodríguez, y que se encuentran presentes en esta sala. Bien, vamos a entrar en materia. Señora secretaria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Todos tienen comparado, ¿verdad? La primera indicación es del Ejecutivo el artículo 1 para modificarlo de la siguiente manera. A. En el numeral 1. 1. Incorpórase en el número 2 del literal A continuación de la palabra correspondiente al siguiente texto. Con todo, la falta de inscripción no impedirá tener por acreditado el requisito cuando el sostenedor acompañe escritura pública y acredite que la inscripción fue rechazada. Eso es, presidente. Se ofrece la palabra. Sí. Indicación en este caso del Ejecutivo, solicitarle que la puedan explicar, digamos, para que nosotros podamos conocer los alcances de la misma. Le vamos a solicitar al Ejecutivo si nos pudieran dar alguna explicación respecto de la propuesta que se ha hecho. Gracias, presidente. Esta indicación lo que busca es facilitar y hacer más cierto jurídicamente el arrendamiento como un mecanismo para asegurar la continuidad del servicio en los establecimientos educacionales. Aquí, un poco dando en general la explicación de varias indicaciones en este sentido, tienen que ver con reforzar la posibilidad del arrendamiento. Gracias. Tana. Una pregunta al Ejecutivo. ¿Esto significa que no se va a exigir por intermedio de usted, señor presidente, a la ministra o al subsecretario? ¿Esto significa en la práctica que va a haber algún requisito de acreditación que no se les va a exigir a los colegios que eventualmente se van a crear? Por su intermedio, presidente, sí se va a exigir, pero ¿cómo es? En el caso que sea rechazado. En el caso que sea rechazado por el conservador, Ahí tienen que acreditar que se puede rechazar. tienen que acreditar que se puede rechazar. Los conservadores no siempre inscriben. Sí, porque los conservadores no siempre inscriben. Disculpe el... Está bien. A ver, tomémonos el tiempo necesario para... Para que esto no se vea como una posición meramente política, digamos, en el debate político, a eso me refiero, siempre saco a colación mi posición en el debate acerca de la disminución en las exigencias para ingresar a las carreras de pedagogía que presentó el anterior gobierno, que era mi gobierno. Yo ahí rechacé esa norma porque consideraba que no es la forma de mejorar la educación en Chile, tampoco la formación de profesores, disminuir las exigencias a la hora de ingresar a esa carrera. En esto yo al menos voy a sostener el mismo criterio y me parece bien contradictorio que lo que se busque con tal de facilitar la creación de colegios particulares sea disminuir la exigencia que se le establece a los establecimientos educacionales. Diputada Schneider. Muchas gracias. ¡Uy, que se escuchó fuerte! Muchas gracias, presidente. Sí, comprendiendo la explicación del Ejecutivo, yo quiero hacer primero un comentario general. Me parece una mala señal del proyecto y de las indicaciones del Ejecutivo que se trate de retroceder en los acuerdos que se tomaron en el Senado, porque precisamente muchas de las indicaciones del Ejecutivo revierten acuerdos que ya se tomaron en la otra Cámara. Entonces, solamente poner como antecedente que eso me parece una mala señal, porque precisamente primero nos fuerza a una comisión mixta y por lo tanto dilata más este proyecto para el cual el gobierno decía tener mucha premura en sacar. Y segundo, creo que sigue la lógica de lo que decía el diputado Santana por su intermedio, presidente. Yo también a priori no estoy de acuerdo con que la creación de más establecimientos educacionales tenga que tener menos exigencias. Creo que precisamente esto es una actividad que requiere bordes, límites y exigencias claras. Ahora, respecto a la indicación, quería preguntarle al Ejecutivo
por su intermedio, presidente, siempre, porque el rechazo de la inscripción podría deberse a vicios en el contrato, como lesión enorme, títulos incorrectos, gravámenes pendientes o alguna otra problemática o ilegalidad que sea detectada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo autorizar el pago de esos arriendos, y estamos hablando de fondos públicos, ante ese tipo de situaciones? ¿No habría, en el fondo, no se estaría corriendo un riesgo muy grande por intentar desregular esta materia? Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Yo creo que no es comparable este tipo de exigencias respecto de las exigencias, por ejemplo, de la carrera docente. Acá estamos hablando de una exigencia formal. Los que han hecho alguna vez una escritura pública saben que a veces hay problemas para inscribirla, pero el hecho de que no esté esa inscripción disponible no significa que corra riesgo el proyecto educativo. O sea, aquí lo que está en juego es negarle la subvención a aquellos niños que estén en un establecimiento donde haya un problema de inscripción en el conservador, pero hay un acto de fe que es la escritura pública suscrita entre las partes. Entonces, creo que pongamos los niños primero en esta materia, presidente. Diputado Vergara y después el Ejecutivo. Sí, presidente, muchas gracias. Y si este proyecto de ley significa facilitar, la palabra facilitar tiene sentido con lo que hoy día se está argumentando, que las exigencias sean lo más fáciles para poder crear nuevos establecimientos educacionales, entendiendo que crearlo implica un montón de variantes, miles de variantes, desde el arriendo es lo más básico, lo que significa a lo mejor partir con una iniciativa, pero aquí tenemos que la formación de un colegio es arriendos, construcción, luego de la construcción recepciones finales, ley de urbanismo y construcción, termina todo ese tema y empezar a crear el cuerpo docente, los profesores, asistentes, todas las certificaciones había por haber, por lo tanto, si en el fondo se logra a través de cualquier fórmula facilitar, por mi parte estaría siempre en la disposición para eso. Gracias, presidente. Le vamos a dar la palabra primero a los diputados y finalmente al Ejecutivo. Diputada Charpentier. Sí. Sostener que esto involucra incertidumbre respecto a las comunidades educativas asociadas a estos proyectos educativos es una exageración política y jurídica. Primero porque para la perfección del contrato de arrendamiento no se requiere inscripción conservatoria o tradición como sucede cuando se trata de compraventas. Eso es lo primero. Por tanto, el contrato está perfecto sin perjuicio de su inscripción. Y por otro lado, cuando la inscripción es rechazada, señor presidente, además eso permite conservar de todas maneras el número de repertorio, que es lo que al final del día sirve para utilizar la fecha de ingreso de la escritura, y puede ser rechazada por un tema formal, accesorio y no esencial, que es subsanado dentro de los próximos días por el mismo sostenedor. Así que no al lugar me parece la observación de la oposición, así que invito a los colegas a aprobar esta indicación del Ejecutivo. Diputada Serrano. Muchas gracias, presidente. A ver, a mí me gustaría ser bien clara en esto y por qué, al menos desde mi parte, sostengo reticencias con el texto que nos propone el Ejecutivo. A propósito también de que se había llegado también a un acuerdo en el Senado. Lo que nosotros estamos intentando identificar con este tipo de requisitos es si pudiese existir un posible negocio. No estoy poniendo en esto en cuestionamiento o no estoy haciendo un debate sobre las reglas generales del arrendamiento. Estamos intentando identificar si a través, por ejemplo, de que no esté el requisito de que esté la escritura pública, se pudiese estar haciendo un negocio de arrendamiento con establecimientos educacionales. Saquemos eso de la discusión a propósito de la escritura o incluso el tema de los requisitos. Estamos buscando cómo identificarlo para que justamente uno de los debates más importantes que se dio dentro de esta comisión también en periodos legislativos anteriores tenía que ver cómo finalmente no terminábamos con una triangulación de los propietarios con los establecimientos educacionales y que a través de eso también se pudiesen ellos financiar a través de la subvención de establecimientos. Estamos poniendo solamente hoy día requisitos para poder impedir que con subvención
y que es plata de todos los chilenos y chilenas, se haga un negocio dentro de la educación. Nada más ni nada menos. Con la mejor disposición. Con la mejor disposición es su última y última intervención. ¿Ya? Sobre el artículo. Es que estamos discutiendo sobre el artículo. Gracias, señor presidente. Valoro su generosidad y le garantizo que no estoy haciendo uso de ninguna herramienta para dilatar el debate, sino que para nutrirlo. Presidente, mire, cuando se dio la discusión acerca de la ley de inclusión, cuyos parámetros eran el fin de la selección, el fin del copago y el fin del lucro, en esto último, en el fin del lucro, yo creo que sí existe una vinculación en quienes defendemos el fin del lucro respecto a la calidad del servicio. ¿Por qué lo digo? Porque no decimos fin al lucro como una consigna, decimos fin al lucro porque lo que no queremos es que se utilicen recursos de educación precisamente para otros fines. Ese es el sentido práctico que tiene la consigna, que tiene la causa del fin al lucro en educación. ¿Y cuáles son los principales cuestionamientos respecto al lucro luego de la implementación de la ley? Que esta misma comisión, yo lo he dicho en otra oportunidad, recibió una serie de correos con denuncias de vulneración a la ley de inclusión en donde existían dos ejemplos claros. Por un lado, altos sueldos por parte de los equipos directivos, que soterraban finalmente el uso lucrativo de recursos de educación. Y en segundo lugar, ¿alguien se acuerda? Arriendo de inmuebles. Entonces es bastante razonable que uno haga un cuestionamiento respecto a la calidad del servicio cuando lo que se está pidiendo son facilidades a la hora de la inscripción en el conservador de bienes raíces respecto a una infraestructura educativa, ¿no? A mí me hace todo sentido que esto sí está vinculado con la calidad de la educación y como lo ha señalado por su intermedio la diputada Schneider, yo creo que esto finalmente el riesgo que genera es retroceder en exigencias que hoy día nuestro sistema tiene precisamente para garantizar que recursos de educación no se gasten para otros fines. Diputada Schneider, en su última y segunda intervención respecto de esto. Sí. Solamente quiero explicar mi... Muchas gracias, presidente. Sí, solamente referirme a dos cosas. Primero, por su intermedio, algo que señalaba la diputada Charpentier. Creo que la discusión en este proyecto no es el régimen general de reglas del arrendamiento. Aquí estamos discutiendo precisamente reglas especiales para un arrendamiento particular. Además de que lo que dice es parcialmente correcto, pero no me quiero meter ahí. Respecto a la discusión que estamos teniendo. Porque el Ejecutivo, entiendo su posición de que quiera facilitar esto, pero también es necesario que se entienda la posición que estamos teniendo como posición en resguardo precisamente de exigencias y de situaciones que se han dado en la historia de nuestro país. O sea, se ha utilizado este mecanismo para retirar utilidades, para lucrar. O sea, no estamos inventando una preocupación de la nada. Entonces yo lo que le quiero proponer al Ejecutivo por su intermedio, presidente, es que ¿por qué no agregarle a la indicación que una vez subsanadas las dificultades que impidieron la inscripción, el sostenedor deberá remitir al Ministerio la inscripción respectiva en el plazo más corto posible? Y estoy poniendo una propuesta en base a una indicación con la que yo no estoy de acuerdo. Y quiero como dejar eso en la historia de la ley, porque efectivamente nuestras indicaciones en todo el proyecto, la verdad es que apuntan a ponerle bordes y mejorar algo que se está haciendo, creo yo, de mala forma, pero con lo que yo en el fondo no estoy de acuerdo. Entonces, solamente, presidente, reafirmar que ojalá el Ejecutivo pueda pronunciarse sobre la pregunta que hice anteriormente, de los vicios que eventualmente podrían haber en la inscripción y cómo eso lo vamos a dejar pasar. Y en segundo lugar, respecto a nuestra propuesta para mejorar esta indicación. Entiendo que para esto se requiere la firma del Ejecutivo, podríamos hacer otra vía rechazándola del Ejecutivo y que el oficialismo, por ejemplo, presente una idéntica con esta frase y podríamos ver si es que avanzamos. Pero si no hay voluntad para llegar a un acuerdo en lo más mínimo, lo que me queda claro es que no hay voluntad de dialogar de ninguna manera de parte del oficialismo. Y eso sería importante que nos lo transparentaran y para eso nosotros dejemos de intentar un diálogo que nos va a dar. Siempre ha existido la voluntad. Siempre y va a existir siempre la voluntad de dialogar. Distinto es que estemos de acuerdo. Así que, bueno, le voy a dar la palabra al Ejecutivo para que se haga cargo de las inquietudes que se han planteado y posteriormente vamos a votar. Señora,
Es que la izquierda me tiene seducido. Señora ministra. Presidente, y aprovecho de saludar por su intermedio a todos los diputados y todos los presentes. A ver, lo primero, hoy día tenemos una ley de inclusión que prohibió el lucro en la educación y que esa ley ha generado muchos problemas, pero la verdad es que sigue vigente. Entre otras cosas, establece que la personalidad jurídica de los establecimientos debe ser de naturaleza sin fin de lucro y que estos deben destinar sus recursos a una lista taxativa de fines educativos. Por lo tanto, me parece que acá no está en discusión el tema del lucro. Tampoco es una discusión que se pretenda abrir con este proyecto. Lo que este proyecto de ley pretende hacer, esta es una moción que nosotros estamos apoyando, es introducir mecanismos o herramientas para darle más dinamismo al sistema escolar y de esa forma poder mejorar la calidad de este. Habiendo dicho eso, la indicación en cuestión lo que hace es reconocer un hecho real que la verdad es que los diputados, por su intermedio, presidente, han explicado bastante bien la diputada Sarpentín y el diputado Pardo, y es que los conservadores no siempre inscriben los arrendamientos, que es una decisión que en definitiva a veces es discrecional, y por lo tanto acá lo que estamos tratando es de reconocer ese hecho y que no haga inaplicable la norma. Y hay ejemplos, ya, de que en el fondo, habiendo la escritura y el conservador no inscribe y por lo tanto no sería factible cumplir con este requisito. Y eso no tiene nada que ver con que hayan vicios, de haber vicios tienen que ser subsanados. Ahora, atendida la solicitud de la diputada Schneider, por su intermedio, presidente, si les parece podemos sugerir una redacción para poder hacernos cargo de, digamos, diluir algunas dudas legítimas sobre aquellos casos en que se requiera subsanar ciertos vicios, y podemos dejar para el final la votación y nosotros mientras tanto sugerir otra redacción, si les parece. Por favor, a ver, no vamos a entrar en debate, le vamos a pedir a la señora ministra que, vamos a dejar pendiente la votación a la espera de la propuesta que nos haría el Ejecutivo respecto al tema, ¿ya? Diputado Neumann. Presidente, disculpe. Gracias, perdón. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los colegas, a la ministra, al subsecretario. Aprovechando que es la primera indicación, recordar finalmente por qué estamos teniendo esta discusión. Hace 10, 12 años, una visión ideológica desconfió profundamente de que los particulares pueden aportar en la educación. A partir de esa desconfianza profunda se llenó de burocracia, porque el resultado de la desconfianza es justamente llenar de papeleo y burocracia al segmento de educación que los padres preferían en su gran mayoría, que es el segmento particular subvencionado. Y esta indicación que estamos comentando es un gran ejemplo de esa burocracia excesiva. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Aún así se está pidiendo que se suscriba por escritura pública, un requisito adicional. Y aún así, que es el requisito excesivo que esta indicación pretende resolver, se está pidiendo inscripción al conservador de bienes raíces. El objetivo de este proyecto es recuperar la confianza de nuestro sistema educativo en los particulares que lo hacen bien, en los particulares que no hacen trampa, en los particulares que mejoran la educación de nuestro país. Y ese es el objetivo de un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Creo que esta indicación es un ejemplo perfecto. Cuando un contrato que es por regla general consensual, se pide además el estándar de suscribirlo por escritura pública y además se pide el estándar de inscribirlo en el conservador, me parece que justamente este es el ejemplo con el que nosotros como legisladores podemos alivianar la cancha a un segmento educativo que hace la pega en Chile. Por lo demás, la razón, y lo explicaba muy bien la ministra, es súper práctica. Los conservadores muchas veces por criterio se niegan a inscribir derechos personales, inscriben derechos reales. Esa es la existencia del sistema registral. Por lo tanto, si ya estamos exigiendo que el contrato, que es consensual, se suscriba por escritura pública, me parece que es un exceso además pedir la inscripción en el conservador, sobre todo cuando los conservadores, por criterio, a veces se niegan a hacerlo porque acá se origina un derecho personal y un derecho real. Este es el ejemplo
que ilustra de manera perfecta lo que nosotros queremos resolver con este proyecto de ley. Hace 12 años se desconfió en la educación particular subvencionada. Este era el tipo de educación que preferían los padres. Alivianemos la carga, facilitemos los criterios y permitamos que la educación particular subvencionada vuelva a ser en Chile el aporte que siempre ha sido, especialmente para la clase media de este país. Eso, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Neumann. Vamos a pasar a la siguiente indicación. A ver, tengo un inconveniente. Ya renuncie, por favor. Ya, por favor, renuncie a su intervención. ¿Ya? Por favor, se lo agradezco. Siguiente. Sí. Ya, presidente, la indicación, vamos a la indicación 3. Sí. La indicación 3 es de la diputada Serrano, para agregar lo siguiente: el inciso primero del numeral 5 nuevo, incorporado por el numeral 1, el numeral 6 del artículo 1 del proyecto de ley, reemplazando el punto y aparte por punto seguido. Los contratos de arrendamiento celebrados no podrán ocultar relaciones de propiedad indirecta, cualquiera sea la estructura societaria utilizada o el acto jurídico empleado para dichos efectos. Cualquier infracción a la prohibición de contratar con personas relacionadas será sancionada con la revocación inmediata del derecho a percibir la subvención y la restitución de los fondos percibidos. Corresponderá a la Superintendencia fiscalizar el cumplimiento de esta prohibición conforme a sus atribuciones legales. Es que como iba en el mismo numeral... Nos saltamos todo eso. Sí. Bien, se ofrece la palabra respecto a la indicación de la diputada Serrano. Si no hay palabras, en votación. En votación. En votación la indicación 3 de la diputada Serrano. Diputado Barría. No. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Ya. Esta es una calificación de intenciones, o sea, no es una indicación que pueda efectivamente poner en ejercicio una fiscalización de este tipo. Estoy en contra por eso. Ana. Diputada Schneider. Muchas gracias, señora secretaria. Sí, yo estoy a favor de esta indicación de la diputada Serrano, pero me quiero detener en un punto que se ha repetido hartas veces en esta comisión. Esto no tiene que ver con una desconfianza de una persona u otra con un sistema privado de educación. Tiene que ver con que estas cosas han pasado en la historia de nuestro país. O sea, ha habido lucro, ha existido situaciones reñidas con la legislación y efectivamente tenemos que resguardar la educación precisamente de otros intereses. Entonces yo creo y no entiendo bien por qué esto se lleva a una discusión de confianza. El ciclo de reformas anterior tampoco tenía que ver con desconfianza, tenía que ver con situaciones concretas que estaban ocurriendo. Lucro en la educación y una sociedad que estaba diciendo no al lucro en la educación. Entonces, la verdad me parece que la indicación de la diputada Serrano es una indicación de todo sentido y que no afecta el objetivo del Ejecutivo y no se entiende por qué se estaría rechazando. Me parece que es por una cuestión ideológica a favor del lucro, pero bueno, lo lamento. A favor de la indicación, señora secretaria. Serrano. Muchas gracias, secretaria. Quiero remitirme a lo que fue la discusión anterior porque justamente también teníamos dudas a propósito de disminuir los requisitos para el arrendamiento. Y de hecho, si hubiésemos aceptado también parte de esta indicación que me parece de toda lógica para dejar también mecanismos que puedan resguardarnos del lucro, pudiese también haber aportado a lo que no estaba contenido, al menos de nuestras apreciaciones en la primera indicación del Ejecutivo. Entonces, yo estoy a favor, no entiendo al menos la lógica de haberlo rechazado, porque todos queremos que acá no se vuelva la educación al menos un bien de mercado, sino también que todos los recursos
destinados a subvención, o sea, destinados desde subvención, sean con un fin formativo. Es solamente eso. Estoy a favor. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. Contra. Presidente. Contra. Afirmativa 4 votos, 8 en contra, 1 abstención. Se rechaza. Siguiente. Vamos a la indicación 4 de la diputada Schneider. Es para votar separadamente los incisos segundo y tercero del numeral 5 nuevo. Están marcados justo al frente. El que... ¿Brevemente? ¿Sí? ¿Puedo, presidente? Muchas gracias, presidente. Sí, básicamente, ¿por qué queremos votar separadamente estos incisos y por qué invitamos a la comisión a rechazarlo? Es porque le quitan el límite al canon de arriendo que vino establecido en la ley de inclusión, precisamente luego de los consensos que se dieron en el país en torno al fin al lucro en el sistema escolar. Entonces es precisamente lo que decía el diputado Santana al principio, presidente, que es retroceder en acuerdos y exigencias y límites que ya fueron latamente discutidos. Eso es todo, presidente. Gracias, diputada Schneider. En votación. Vamos a votar entonces primero el inciso que señala, o el párrafo que señala, que inicia con: en todo caso el sostenedor podrá pactar un cargo de arrendamiento superior. Y después el otro. No, pero un segundo, no, lo que vamos a referirnos es a la indicación. Ella pide votarla separada. Sí. Si se rechaza, se vota en su conjunto. No, ella tiene derecho a pedir votación separada. Por lo tanto, le corresponde votar los párrafos que pide que se voten por separado. Bueno, ya. Entonces, ¿qué vamos a votar? ¿El primer párrafo? Sí, vamos a votar el primer párrafo que comienza propuesto con... por el Ejecutivo. El que empieza con la frase: en todo caso, el sostenedor podrá pactar un canon de arrendamiento superior. Eso es. ¿No? Subsecretario. Gracias, presidente. Quería hacer ver que en la argumentación de la diputada Schneider, por su intermedio, presidente, respecto al consenso en las limitaciones al monto del arriendo, esas limitaciones están concebidas para el autoarriendo, para el arriendo que se determinó de forma transitoria en la ley de inclusión. Aquí tenemos que recordar, y tiene que ver también con la indicación de la diputada Serrano, que fue rechazada por su intermedio, presidente, que tiene ciertos resguardos, que él buscaba establecer ciertos resguardos a las operaciones con relacionados, pero tenemos que recordar que en el proyecto se mantienen, o sea, se insisten las restricciones a las operaciones con relacionados para los arriendos. Es decir, todo lo que la indicación de la diputada Serrano busca proteger está protegido anteriormente en el proyecto actual, porque las limitaciones con personas relacionadas están rigiendo respecto a los contratos de arriendo. Y lo mismo ocurre acá. Hay que diferenciar, para resumir, disculpe si no es muy claro, pero para resumir, es importante distinguir que aquí se está estableciendo una posibilidad de flexibilizar la posibilidad del arriendo, pero no es flexibilizar la posibilidad del autoarriendo. Y eso es muy importante a la hora de evaluar cuáles son las limitaciones que la normativa en su momento le puso a estas operaciones. Gracias. Gracias. Quienes votan a favor, vamos a votar por la propuesta original del Ejecutivo. En votación. En votación entonces el párrafo 2 del proyecto de ley. Diputado Barría. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Solamente para dejar constancia, me ha tocado ver casos en que establecimientos educacionales sin fines de lucro, tengo un caso concreto en mi distrito que atienden niños TEA, no han podido conseguir un arriendo bajo los cánones que les exige la ley. Y por lo tanto esto es de toda lógica. Es distinto del autoarriendo, como ya explicó el subsecretario. Voto a favor. Diputado Santana.
Diputada Schneider. Sí, en contra de la propuesta del Ejecutivo, y solamente para responderle al subsecretario por su intermedio, el inciso anterior al que estamos votando separadamente pone el límite del 11%. Entonces, trasladar esas limitaciones transitorias a estas nuevas regulaciones, en el fondo el sentido es evitar, trasladando estas limitaciones transitorias a estas nuevas regulaciones, el sentido es evitar precisamente situaciones de extracción o mal uso de recursos públicos, que es un poco lo que hemos estado insistiendo nosotros tres desde acá. Entonces, me parece que no da lugar, pero entiendo lo que dice, pero rechazo este inciso. Serrano. En contra. Verdugo. Diputado Vergara. A favor de la propuesta del Ejecutivo. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 8 votos, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado. Siguiente. Vamos al párrafo 3 del numeral 5. Diputado Barría. A favor. Diputada Becerra. A favor. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. A favor de la propuesta del Ejecutivo. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 3 en contra, 1 abstención. Aprobado. Siguiente. La indicación 5 de la diputada Schneider es para agregar un numeral 7 nuevo. 7. Agrégase al final del párrafo primero un numeral final nuevo del siguiente tenor. 7. Una copia del contrato y cada una de sus modificaciones o anexos posteriores relacionados con dicho contrato, emitida por el conservador de bienes raíces correspondiente, deberá ser remitida por el sostenedor a cada integrante del Consejo Escolar, a la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva y a la Superintendencia de Educación dentro de los 30 días siguientes a su efectiva inscripción. En votación. Una frase. Muchas gracias. No sé, tengo mi duda. El objetivo de esta indicación es facilitar básicamente la fiscalización de las normas que está modificando este proyecto de ley. En votación. Diputado Barría. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. En contra. Presidente. Afirmativa 4 votos, 8 en contra, 1 abstención. Rechazada. Siguiente. La indicación 6 del Ejecutivo es para suprimir el literal C. En votación. Le vuelvo, presidente, a solicitar en pos del debate, del correcto debate de esta comisión, que cada vez que se pueda discutir una norma, los autores, en este caso el Ejecutivo, puedan dar cuenta del porqué o el motivo de la presentación de la misma. No hay problema en la medida que lo soliciten quienes están patrocinando la indicación. Y me acaba de pedir la palabra la señora ministra. ¿Ya? Señora ministra. Gracias, presidente. A ver, la norma acá que se está modificando es que cuando a consecuencia de un caso fortuito de fuerza mayor se afecte el inmueble utilizado por el establecimiento, que para asegurar la continuidad del servicio educativo entonces se puedan celebrar contratos de arrendamiento por un plazo que, de acuerdo a este literal, de acuerdo a esta frase, tuviese un plazo máximo de 2 años. Tratándose de situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito, estimamos que
en el plazo máximo podría no proceder y por lo tanto por eso sugerimos eliminarlo. Santana. En función de la explicación que por su intermedio acaba de dar la ministra, me gustaría saber si es que ella o el subsecretario conocen o nos podrían contar de casos o de experiencias en donde las comunidades educativas se han visto en esta emergencia y cuál ha sido la salida o la vía ante ese tipo de emergencias. Señora ministra, señor subsecretario. Ahora, si no hay casos previos, están previniendo alguna situación futura, me imagino, ¿cierto? Gracias, presidente. En este minuto no recuerdo un caso específico. El objetivo de esta modificación es flexibilizar. La ministra puede complementar mi muy insuficiente respuesta. Hoy día, lamentablemente, todavía tenemos en el país situaciones de establecimientos educativos afectados, por ejemplo, por el terremoto del año 2010. Entonces, las consecuencias que se pueden derivar de situaciones como esa, lamentablemente, pueden prolongarse por un tiempo que uno no quisiera y, por lo tanto, por eso estimamos que poner un plazo acotado puede limitar soluciones que son necesarias para la continuidad del servicio educativo. Gracias. Insisto, son preguntas que hago en pos del debate. Porque la ministra por su intermedio menciona el terremoto del 2010, pero la pregunta que yo formulé apuntaba a si se conocían casos en donde, producto de las vías existentes en la normativa actual, había existido una dificultad a la hora de enfrentar una emergencia. El subsecretario, por su intermedio, presidente, señaló que no conocía casos. Por lo general, uno cuando presenta normas en el marco de un proyecto es a propósito de problemáticas que existen. Entonces, a mí me da la impresión de que no es por generar, ¿cómo se dice?, conspiraciones, pero uno también genuinamente prevé que esto también puede ser un habilitador para que comunidades educativas hagan un mal uso de recursos que están destinados al arriendo o a la venta. Siempre se debe aplicar el principio de buena fe y en este sentido yo creo que si no existen situaciones hoy, aquí se está poniendo en una situación hipotética que podría ocurrir a futuro, por lo tanto el gobierno está previniendo una situación como la que se ha descrito. La diputada Serrano y después el diputado Pardo y vamos a votar. Diputada Serrano. Sí, muchas gracias, presidente. Yo sigo sin entender porque me parece al menos que la explicación del Ejecutivo no ilustra de manera clara criterios o incluso casos hipotéticos que sean más allá de los que se puedan imaginar en una posible eventualidad. Entonces nos gustaría también conocer cuáles al menos los criterios que persiguieron para modificar una norma que actualmente buscó un acuerdo dentro del Senado. Y por otra parte también mi pregunta va dirigida hacia, si tenemos problemas o al menos la ministra dice que hay casos que se registran desde el terremoto de 2010, la pregunta es, ¿esto no ayudará a agudizar esa crisis, incluso que no se hagan las inversiones correspondientes, al menos en materia de infraestructura? Yo me quedo con esas dudas. Sería bueno que me la respondiera. Gracias, diputada Serrano. Diputado Pardo. Gracias, presidente. Creo que son muchos los casos, no solo el terremoto del 2010. En mi caso puedo citar, por ejemplo, la Fundación Andalúe en Quillota, que es una fundación que atiende a poco más de 60 niños autistas. Es una fundación sin fines de lucro que tuvo que abandonar el establecimiento que tenía en la medida que se le fueron subiendo las exigencias. Hubo que conseguir con otra fundación sin fines de lucro un arrendamiento para que pudieran trasladarse esos 60 niños y hoy día nuevamente están en peligro de quedarse sin establecimiento porque las normas de esta legislación, que es excesivamente desconfiada, obliga al dueño del inmueble a financiar las mejoras en circunstancias que el dueño del inmueble, que está haciendo prácticamente el favor de prestar su establecimiento bajo arriendo, tiene que incurrir además en otras
exigencias adicionales. Entonces, esto no es algo solamente de terremotos. Es frecuente que pequeños sostenedores, como el que estoy citando, tengan que buscar alternativas de arriendo y por lo tanto, en vez de complicarle la vida a ellos, creo que es beneficioso facilitarla. Gracias, presidente. Vamos a proceder a votar. Señora secretaria, por favor. No me han pedido la palabra. Bueno, en votación. En votación la indicación 6 del Ejecutivo. Diputado Barría. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. Presidente. A favor. 8 votos, 4 en contra, 1 abstención. Aprobado. Siguiente. La indicación 7 de la diputada Schneider agrega una letra D nueva. D. Agrégase un párrafo final nuevo del siguiente tenor. En todo caso, deberá exhibirse en el acceso principal del establecimiento educacional respectivo, en un lugar visible al público, un texto legible con la información sumaria actualizada sobre la situación contractual regulada en este literal, la que contendrá a lo menos los siguientes datos. Primero, nombre y RUT del establecimiento educacional y de su entidad sostenedora. Segundo, todo tipo de título de uso del inmueble en que funciona el establecimiento, este es por propiedad, comodato o arriendo. Tercero, en el caso de que el título de uso del inmueble sea por comodato o arriendo, nombre y RUT de la o las personas naturales o jurídicas que figuran como contraparte en dichos instrumentos con su nombre completo y RUT o RUN según corresponda, la fecha de suscripción y la fecha prevista de su renovación automática. Además, en el caso de que el comodante o arrendador hubieran comunicado su voluntad de no renovar el contrato, la información sumaria deberá actualizarse indicando explícitamente esta circunstancia en un plazo máximo de 30 días desde que el sostenedor hubiera recibido dicha información. 4. En el caso de que el título sea un comodato y la contraparte sea una o más de las personas relacionadas establecidas en el artículo 3 bis, indicar dicha circunstancia con transcripción textual del literal de dicho artículo que describe el tipo de relación o con la individualización de la o las personas relacionadas con su nombre y RUT o RUN según corresponda. 5. En el caso de que el título sea un arrendamiento, los datos de suscripción en el conservador de bienes raíces, el canon del mismo con indicación detallada de mecanismos de reajustabilidad que pudiera contener el contrato. En caso de cualquier modificación contractual que le quite vigencia a la información sumaria publicada, esta deberá actualizarse dentro de los 30 días siguientes a la inscripción en el conservador de bienes raíces de dicha modificación. Eso es, presidente. Diputada Schneider. Sí, presidente, solamente para justificar brevemente. Bueno, al igual que esto se exige en distintas instituciones, comercios u otros establecimientos, básicamente lo que nosotros estamos solicitando es que esta información esté a disposición de todo el público, particularmente la comunidad educativa, en aras de que esta sea también una medida de fiscalización. Porque también que las propias personas, la ciudadanía tengan acceso a esta información, también permite detectar o evidenciar situaciones que estén reñidas con la norma y que por lo tanto puedan constituir lucro o cualquier otra situación compleja. Entonces, es básicamente una medida de transparencia, la verdad no es nada más complejo que eso, señor presidente. Bien, como no es compleja la indicación, la vamos a votar de inmediato. En votación la indicación 7 de la diputada Schneider. Diputado Barría. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. Presidente. Contra. Por la afirmativa, 4 votos, 8 en contra, 1 abstención. Se rechaza. Vamos. La indicación. A ver, hay una propuesta. Si nos apuramos, despachamos hoy. ¿Habría acuerdo para votar el unísono?
Siguiente. Indicación 8 del Ejecutivo. Para reemplazar el numeral 2 por el siguiente. 2. Reemplázase el artículo 8 por el siguiente. Artículo 8. Las solicitudes de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media y parvularia del nivel de transición para obtener el beneficio de la subvención serán resueltas por el Ministerio de Educación en un plazo máximo de 90 días contados desde la fecha de su ingreso. Tratándose de un establecimiento educacional que por primera vez solicite el beneficio de la subvención, el Ministerio de Educación aprobará la solicitud por resolución fundada dentro del plazo señalado en el inciso anterior, cuando se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6 de este cuerpo legal. Se entenderá aceptada una solicitud cuando ésta fuera aprobada por el Ministerio de Educación. Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, establecerá los procedimientos y requisitos para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. La falta de pronunciamiento en el plazo señalado en el inciso primero del presente artículo, siempre que se reúnan los requisitos legales y reglamentarios, significará que se concede el derecho a percibir subvenciones. Eso es, presidente. Bien. Diputada Serrano. Sí, me gustaría que pudiese explicar el Ejecutivo su indicación, porque es una modificación a lo que viene en el Senado, si el Ejecutivo lo tiene bien. Si no, votamos. Señor subsecretario. Gracias, presidente. En la revisión del proyecto y en su discusión, presidente, el Ejecutivo llegó a la convicción que el requisito de demanda insatisfecha implica un peso regulatorio sobre varias instituciones y en particular sobre los establecimientos, cuya justificación en realidad hoy día es muy pobre. Y por lo tanto se tomó la decisión de modificar efectivamente el proyecto de ley en la dirección de que las exigencias para impetrar la subvención se limiten, y la palabra limiten quizás no aplica muy bien, a el reconocimiento oficial, que es una demanda muy exigente de estándares educativos, tanto de resultados, recordemos la ley 20.529, como de procesos también de infraestructura, entre otros, de equipamiento. Y la restricción de demanda insatisfecha creada por la ley de inclusión creó un enorme peso administrativo, disminuyó el dinamismo del sistema y no generó realmente ninguna externalidad positiva. Y por lo tanto, aprovechando la oportunidad que este proyecto ofrece de revisar las restricciones innecesarias para el dinamismo del sistema y la creación de establecimientos, y aprovechando también que varias de estas restricciones también se levantaron a la educación pública en el proyecto que está pronto a ser promulgado y fue aprobado por este Congreso, es que hemos determinado eliminar el requisito de demanda insatisfecha, manteniendo, sí, es muy importante, eso se verá en las próximas indicaciones, la obligación del Ministerio de mantener registro e información sobre esta materia, que efectivamente eso no existía antes de la ley de inclusión, pero dejar de considerar la demanda insatisfecha como una restricción a la creación de establecimientos educacionales de todo tipo. Gracias, presidente. En votación. Segunda. Sí. Entiendo la explicación, mas no la comparto y por eso me gustaría hacer la pregunta de lo siguiente: ¿de qué manera se resguarda también la oferta a propósito de la dotación de escuelas públicas que debemos tener? ¿Por qué lo pregunto? Porque las escuelas subvencionadas también van a ser, para ponerlo en términos simples de quienes nos están escuchando, son una competencia sobre todo para escuelas de dependencia a los servicios locales de educación pública. Nosotros tenemos que tener también una oferta gratuita. Entonces la pregunta es, o no solamente gratuita, sino que dependa derechamente de los servicios. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para el resguardo de las escuelas públicas y no necesariamente que nos compitan sobre todo los proyectos educativos subvencionados? Señor subsecretario, brevemente, por favor. Gracias, presidente. Primero una precisión para efecto, lo dijo la diputada Serrano, pero de todas maneras, cualquier oferta nueva sería gratuita. Si es subvencionada por el Estado, cualquier oferta nueva es gratuita y por lo tanto en eso no hay una distinción. Lo que este proyecto viene a hacer es justamente buscar un equilibrio entre ambos tipos de ofertas, porque hoy día la oferta pública
cuenta con un apoyo institucional y un marco también institucional, que son los servicios locales de educación, y también una regulación especial para la fusión y creación de establecimientos, que viene reforzado en la norma anterior. Lo que busca esta es, digamos, poner al día o equiparar esa flexibilidad y esa iniciativa que tiene hoy día los servicios locales al sistema particular subvencionado. Entonces, no lo vemos como algo que vaya en ningún caso ir en detrimento de la oferta pública, porque además la oferta pública tiene la capacidad de generar proyectos educativos que son distintos, que son atractivos muchas veces para la ciudadanía, por algo ocupan el espacio que tienen en la demanda, y que además tienen una ventaja también estratégica, que es territorial, a través de los servicios locales de educación. Por lo tanto, si bien comparto que esto genera, digamos, la oportunidad para crecer de la educación particular subvencionada, que es el objetivo que nos proponemos, no vemos que esto sea en detrimento de la oferta pública. Señoras y señores diputados, en votación. Ya estamos en votación. Tome la votación. En votación la indicación del 8 del Ejecutivo. A ver. Mire, cortito, presidente. En la sesión cuando se presentó este proyecto, yo le daba a conocer antecedentes que el propio Ministerio de Educación tiene en su página web y que dice relación con la matrícula en educación. Y acá yo creo que hay una disputa finalmente con una idea que ha promovido la fundación o institución privada de la Universidad Católica, que se llama Elige Educar, cuando se ha planteado la necesidad de que en Chile, yo se lo decía a las colegas, se formen más docentes porque hay una carencia de profesores. Y lo que muestra la matrícula en materia de educación pública es que ha habido una baja sostenida en el tiempo. Y eso se explica de forma muy natural por los problemas o por la baja de natalidad que existe en Chile. Es decir, para decirlo con toda claridad, en el futuro las escuelas van a tener menos estudiantes en nuestro país. Y naturalmente que resulta un poco contradictorio, por eso apunto como a lo medular de esta discusión, un poco contradictorio que se pretenda facilitar la apertura de colegios particulares subvencionados cuando la matrícula en el sector público va a ir en una permanente y gradual baja. Entonces uno pudiese más bien razonar que lo que debiese hacer el Ministerio, el Estado chileno, es fortalecer aquellos proyectos educativos que hoy día existen, incluso sumar esfuerzos más que crear o facilitar una vía alternativa que yo creo que sí va en detrimento de la educación pública. Entonces, era una pregunta para la ministra o para el subsecretario que tiene que ver... No me corté. Que tiene que ver con ratificar estas cifras que yo entregué hace 2 sesiones atrás, que entrega el Ministerio de Educación a través de su página web, que dice relación con que ha existido una baja permanente en la matrícula en los últimos 5 años por lo menos de la educación pública. Solo si el Ejecutivo lo tiene bien, brevemente, por favor, porque vamos a votar. Muy breve, presidente. Es importante señalar que Chile cuenta con un cuenta con un derecho constitucional que es la libre elección de los padres. Por lo tanto, la distribución de la matrícula que el Ministerio efectivamente publica en su página web, lo que hace es reflejar la demanda de los padres o de las familias. También vemos en datos del sistema de admisión escolar que hay una enorme preferencia por los establecimientos particulares subvencionados y por lo tanto la distribución de la matrícula particular subvencionada y pública, no digo exclusivamente, no quisiera sobresimplificar el debate, pero obedece en buena parte, a nuestro modo de ver, a cómo seleccionan las familias, a los establecimientos que las familias prefieren y por lo tanto eso no puede sino celebrarse. Ahora, me gustaría insistir en que lo que dice el diputado Santana por su intermedio, presidente, es cierto, es probable que las proyecciones de población vayan a la baja, digamos, pero esto no implica, o por lo menos no creo que mecánicamente se refleje en una preferencia de un tipo de educación o de otra. Tiene que ver con las estrategias y las posibilidades que tengan ambas dependencias de ser atractivas para la matrícula. Lo que queremos decir, en el fondo, crear oferta no implica crear demanda. Gracias, presidente. Votación en la indicación 8 del Ejecutivo. Diputado Barría. Diputada Becerra.
diputada Charpentier, diputada Concha, diputado Neumann, diputada Parisi, diputado Pardo. Porque creo que no solo para la historia de la ley, sino que para la gente que sigue este debate, es importante aclarar lo que estamos votando. Acá no puede ser que la educación pública se deba sostener a costa de impedirle a los particulares subvencionados o a cualquier otra forma de oferta educativa hacer efectivo o aumentar sus planes educativos. Las personas que postulan y no quedan en el colegio que quieren y están obligados, se quedan de rehenes en otros establecimientos, se van a ver directamente beneficiados con esta norma que estamos votando para que tengan mayor capacidad de elección. Por supuesto, voto a favor. Diputado Santana. Voto en contra. Y voto en contra. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Yo no creo que tener oferta pública tenga de rehenes a los y las estudiantes, sino que es lo mínimo que puede garantizar el Estado de Chile. Y lo que yo veo que se está abriendo la puerta para que colegios particulares subvencionados incluso tengan mayor atención que las escuelas públicas. Solamente lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Todos los proyectos de infraestructura o gran parte de ellos los detuvo este gobierno. Entonces creo que en estos momentos estamos más preocupados de la oferta que pueden abrir los particulares subvencionados que hoy día preocuparnos de las cuestiones que se debiese al menos tener como parte central de este Ministerio de Educación a propósito de la mantención de servicios locales de educación pública. Entonces yo creo que hay una contradicción vital y por eso voto en contra. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. Gracias. Para cualquier proyecto educacional requiere de una planificación inicial. Una planificación y lo primero que se evalúa es si hay gente o no hay gente, si hay alumnos o no hay alumnos en el sector. Por lo tanto, el tema de la baja, la natalidad, por su intermedio, presidente, lo que dice el diputado Santana, un colegio tampoco se construye en 20 minutos. Son largos plazos, largos periodos de planificación y construcción, años. Así que por ese lado podría cambiar todo en transcurso de muy poco plazo. Por lo tanto, yo voto a favor del Ejecutivo. Presidente. A ver, una pequeña reflexión. El valor más preciado que debemos tener las personas siempre es la libertad. Pero la libertad solo existe cuando hay alternativas. Si restringimos las alternativas, restringimos la libertad. Y yo creo en los padres y apoderados que siempre van a elegir la mejor educación para sus hijos. Y si están eligiendo la educación particular subvencionada, es porque allí han encontrado respuesta a sus demandas. Y no podemos restringir esa libertad al limitar las alternativas que puedan tener los padres y apoderados. Por tanto, voto a favor. Negativa 6 votos, 3 en contra. Aprobada. La indicación 9 del Ejecutivo es para modificar el numeral 3 de la siguiente forma. 1. Reemplazas el nuevo artículo 8 bis del proyecto por el siguiente. Artículo 8 bis. Con el propósito de entregar información para la toma de decisiones, el Ministerio de Educación publicará, a más tardar el último día hábil del mes de abril de cada año, el estado actualizado y la proyección de la demanda escolar por niveles y cursos, de forma desagregada según cada territorio. Junto a ello se indicarán los cupos disponibles por curso y nivel en cada territorio. Sin perjuicio de lo anterior, todos los sostenedores en la misma oportunidad podrán solicitar la información relativa al número de postulantes que tuvo su establecimiento para el año en curso. Una vez publicada la información, el Ministerio de Educación podrá realizar convocatorias abiertas a sostenedores a fin de que presenten propuestas para la creación permanente de nuevos cursos, niveles o especialidades. En votación. Tomamos la votación. Indicación 9 del Ejecutivo. Diputado Barría. Diputada Becerra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano.
Diputado Verdugo. Diputado Vergara. A favor. Diputado Santana. Presidente. A favor. 8 votos, 4 en contra. A favor. Siguiente. Sí. Esta es una indicación En contra. para agregar el artículo 8. Perdón. Ya. La indicación 10 de la diputada Serrano resulta incompatible y ella ha presentado una nueva indicación para agregar al final del inciso del artículo 8 bis lo siguiente. En ningún caso la convocatoria o utilización de nueva oferta educativa podrá comprometer la viabilidad financiera o el cumplimiento de las metas de cobertura de los servicios locales de educación pública del territorio respectivo. Eso como inciso final del artículo 8 bis. En votación. Sí, la indicación de la diputada Serrano. Diputado Barría. Diputada Becerra. En contra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Muchas gracias, secretaria. Yo creo que esta indicación también recoge la verdadera libertad de elegir entre un colegio que dependa de un servicio local de educación pública, un colegio subvencionado o un colegio particular. Así que con esto se resguarda. Voto a favor. Verdugo. Diputado Vergara. Contra. Presidente. Contra. Por la afirmativa, 3 votos. Se rechaza. La indicación 11 del Ejecutivo es para modificar el numeral 3 de la siguiente forma. 2. Reemplazas el nuevo artículo 8 ter del proyecto por el siguiente. Artículo 8 ter. En aquellos casos en que el Ministerio de Educación, a través de sus secretarías regionales ministeriales, determine fundadamente la existencia de falta de oferta educativa en una zona determinada, con el objetivo de garantizar de forma inmediata la provisión del servicio educacional, podrá aplicar las disposiciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 21.052, que introduce diversas modificaciones en la normativa educacional, así como la regulación vigente acerca de las condiciones exigibles a las instalaciones provisorias que sirvan para dar continuidad al servicio educativo en establecimientos educacionales que, contando con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, hubieran sido afectados por situaciones de emergencia. En caso de que se autorice el funcionamiento en doble jornada de un establecimiento educacional en aplicación de lo establecido en el inciso anterior y se requiera y autorice la apertura de nuevos cursos para tal establecimiento, no se considerará que se encuentre en jornada escolar completa diurna para efectos de impetrar subvención. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que pierda vigencia la autorización otorgada, el sostenedor deberá regularizar dichos cursos para funcionar en jornada escolar completa diurna, caso en el cual podrá impetrar la subvención a que esta última da derecho desde el momento en que cumpla con todos los requisitos que la normativa exige para ello. Un reglamento establecerá los criterios para la determinación de lo dispuesto en el inciso primero, el tamaño de los territorios, así como cualquier otro aspecto necesario para la correcta aplicación de lo establecido en este artículo. El numeral 3 reemplaza el nuevo artículo 8 cuáter por el siguiente. Artículo 8 cuáter. La permanencia de un establecimiento en las categorías de desempeño alto o medio, según la ordenación de la Agencia de la Calidad de la Educación, por al menos 3 años consecutivos, habilitará a su sostenedor para a. Hacerse cargo de la administración de establecimientos educacionales mediante un convenio de administración, cuando estas operaciones razonablemente representen una oportunidad de promover la mejora de la calidad de la educación impartida. La durabilidad del convenio será de 5 años renovables por igual periodo. La celebración del convenio de administración requerirá un acuerdo entre los sostenedores, formalizado por escrito, informe favorable de la Agencia de Calidad de la Educación sobre la idoneidad del sostenedor, que se hará cargo del establecimiento y resolución fundada del Ministerio de Educación que autorice la operación.
Tratándose de establecimientos cuya administración corresponda a servicios locales de educación pública o a municipalidades o corporaciones municipales, la voluntad del sostenedor se entenderá expresada por el órgano competente mediante acto administrativo fundado, de conformidad al literal P bis del artículo 18 de la Ley 21.040 que crea el sistema de educación pública. El nuevo administrador del establecimiento tendrá por objetivo mejorar la calidad de la educación impartida en beneficio de los estudiantes. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación deberá regular los términos del convenio de administración. B. Transcurrido al menos un periodo haciéndose cargo de la administración de un establecimiento educacional, de acuerdo al literal anterior, el sostenedor del establecimiento cuya administración haya sido delegada podrá transferir o transmitir la calidad de sostenedor a título gratuito al sostenedor al cual haya delegado la administración. Se excluye de la aplicación de este literal a los establecimientos dependientes de servicios locales de educación, municipalidades o corporaciones municipales. Y 4. Suprímese el artículo 8 quinquies del proyecto de ley. Eso es, presidente. Bien. Diputado. Haga uso de la palabra solicitud expresa del diputado Santana. Obviamente, los ritos. Gracias, presidente. Con gusto está este jefe de servicio aquí apoyando. Voy a referirme específicamente al 8 quater porque el otro numeral es más bien un cambio de orden de algo que ya existía. Nuestra intención en esta parte es reemplazar el 8 quinquies que venía desde la moción desde el Senado, que en su redacción algo general podía generar dificultades para su implementación, o sea, hacer difícil la aplicación de dicha norma. Creemos sin duda que el acuerdo del Senado lo que permite es un cambio relevante y abre una puerta muy valiosa en términos de cómo flexibilizar la administración de establecimientos particulares subvencionados, pero en la falta de detalle corría el riesgo de limitar su aplicación. Entonces la indicación lo que busca es de alguna forma ampliar esa norma, la del 8 quinquies, en la dirección de detallar un poco más lo que se está proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Manteniendo esta idea de que un sostenedor de alto rendimiento o de buen desempeño el sostenedor de ese establecimiento pudiera tomar la administración de otro establecimiento. Eso lo mantenemos, esa es la idea, y en la letra A lo que hacemos es detallar que este convenio de administración tiene un objetivo, que es promover la calidad de la educación, y además tiene una duración, que es renovable, digamos, todo lo que sea necesario, o todas las veces que esto se quiera. Pero además, bueno, hay un estándar respecto a la idoneidad del sostenedor para esta digamos, administración. Y luego que transcurrido un periodo, digamos, de esta habilitación o de esta administración, sea posible transmitir o transferir la calidad de sostenedor a título gratuito, es decir, ceder el establecimiento, la calidad de sostenedor a título gratuito al sostenedor que ha estado administrando durante estos periodos al establecimiento en comento. ¿Cuál es la idea? Digamos que el artículo original tenía absorber mediante fusiones, eso es lo que detallaba, y ese absorber no necesariamente había una manera de asegurar que fuera positivo o que fuera asegurado por un sostenedor, no solo porque el sostenedor fuera de alto rendimiento, esto estaba asegurado. Entonces, la idea de la modificación es generar esta instancia previa finalmente, que es la administración, que si es exitosa luego puede transformarse en el traspaso de la calidad de sostenedor. Y también agregamos la posibilidad de que el Ministerio de Educación reglamente estos procedimientos para poder ordenar, evidentemente, de mejor manera en la vía administrativa
el procedimiento. Ahora, me voy a adelantar a algunos comentarios que probablemente surjan. En la letra B excluimos explícitamente establecimientos dependientes de servicios locales de educación, municipalidades o corporaciones municipales. Gracias, presidente. Ok. ¿En votación? En votación. Votación la indicación 11 del Ejecutivo. Diputada Becerra. A favor. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Diputado Verdugo. Diputado Vergara. Presidente. A favor. Por la afirmativa 8 votos, 3 en contra. Aprobado. Siguiente. Vamos a la indicación 12 de la diputada Serrano, que agrega un inciso segundo al artículo 8 quinquies. Es que ya no tenemos artículo 8 quinquies. Sí. Me lo imaginé. La indicación 14 de la diputada Schneider para agregar un numeral nuevo del siguiente tenor. El numeral 4. Incorpórase antes del artículo 9 un artículo 8 sexis. Artículo 8 sexis. Dentro de las estimaciones de demanda potencial realizadas por la autoridad pública o por los sostenedores en virtud de lo dispuesto en los artículos anteriores, deberá siempre tenerse en consideración la tasa de natalidad y la migración en las respectivas delimitaciones geográficas como factores influyentes en los cambios demográficos recientes o esperables de la población usuaria de los servicios educacionales. Tengo 3. Ya. Diputada Schneider. No, inciso final. Ya. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, primero, creo que aquí en el debate se han dicho varias cosas que tienen que ver con esta indicación. Lo primero lo señalaba el diputado Santana cuando hablaba precisamente de cómo la baja de natalidad es algo que está impactando también en la cantidad de cupos de matrícula requeridos, en la cantidad de profesores y profesoras, y esto es algo que solo se va a ir agudizando si es que siguen las proyecciones. Y a propósito también de algo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Vergara, que hablaba de la planificación a largo plazo para la educación, me parece que esta es una indicación que de toda lógica deberíamos aprobar, porque precisamente las proyecciones de población de la CACEN desde el 2024 y de otros instrumentos oficiales, tanto nacionales como internacionales, anticipan esta reducción progresiva de la población infantil en los próximos años, dada la baja en la tasa de natalidad. Y esto no lo digo solo yo, también lo dice Silvia Izaguirre, que no es una mujer de izquierda, sabidamente, es más bien del sector del oficialismo. Ya advertía en una columna el 21 de marzo lo siguiente, y voy a citar: la caída brutal en la tasa de natalidad nos debería llevar urgentemente a tomar medidas para racionalizar la oferta escolar, como ocurre en todos los países de alto rendimiento. De no hacerlo, en el corto plazo observaremos un desangramiento de las escuelas que afectará la calidad del servicio que entregan. Ante este escenario, la presión política por aumentar el monto de... se me ocurrió. Solo para seguir. El riesgo de no racionalizar la oferta está a la vista. El aumento del costo por estudiante aparejado a un aumento de la ineficiencia en el gasto, toda vez que este aumento no va a financiar niños, sino asientos vacíos. En esta columna, la investigadora del CEP lo que cita básicamente son algunos datos. En 2025 el SAE reportó 257.000 cupos para primero básico en el sector financiado por el Estado para un universo de 195.000 niños. Entonces la capacidad ociosa en primero básico fue de 24%. Y en 5 años, si esta situación se mantiene, y de mantenerse el número de establecimientos y cupos, la capacidad ociosa aumentaría a un 40%. Entonces, básicamente, lo que nosotros proponemos en esta indicación es que a la hora de pensar esta discusión de la demanda insatisfecha, a la hora de pensar los cupos de la educación, se tome en cuenta la tasa de natalidad y la migración, que son dos factores que inciden directamente en la población infantil que tenemos, y precisamente si aquí nos interesa racionalizar el gasto, como ha dicho en diversas entrevistas la ministra por su intermedio, creo que es una indicación de todo sentido. Así que no me hagan caso a mí, háganle caso a Silvia Izaguirre, y por su intermedio, presidente, me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo respecto a esta indicación.
el Ejecutivo ya me había solicitado la palabra. Así que yo entiendo, presidente, que por el horario nosotros debiésemos generar un espacio para los puntos varios y además para preparar la tabla, porque son las 16:47 horas, entonces... subsecretario, tiene la palabra. El Ejecutivo ve con buenos ojos esta indicación, toda vez que al haberse modificado ya en la votación anterior el requisito de demanda insatisfecha, lo que hace este artículo es, de alguna forma, obligar al Ministerio de Educación a considerar las variables de natalidad a la hora de analizar la potencial demanda en el fondo. Y creo que es valioso y quisiera dar a conocer eso a la comisión. Gracias, presidente. Nos estamos refiriendo a la indicación número 14 de la diputada Schneider. Imagínense. Estamos hablando de esa indicación. Ok. Ok. En votación. En votación la indicación 14. Diputada Becerra. En contra. Diputada Charpentier. Diputada Concha. Diputado Neumann. Diputado Pardo. Diputado Santana. Diputada Schneider. Muchas gracias, señora secretaria. Sí, yo estoy a favor, agradezco las palabras del subsecretario y lamento en doble función que el oficialismo parlamentario no escuche al gobierno y que el gobierno tenga la autoridad suficiente para ordenar a sus parlamentarios. Lo lamento mucho. Diputada Serrano. La diputada Serrano. A favor. Verdugo. ¿Perdón? Diputado Vergara. Después de escuchar la intervención de la diputada Schneider, yo no la podría votar a favor. En contra. Por la afirmativa 5 votos, 5 en contra, 1 abstención. Se rechaza. Hay nuevas indicaciones de la diputada Serrano para incorporar incisos finales en el artículo 8 cuater. Los voy a leer todos. En los procesos de fusión o convenio de administración regulados en este artículo, operará la continuidad laboral de pleno derecho, siendo el sostenedor sucesor legal de todas las obligaciones laborales y previsionales de la entidad antecesora, en los términos del artículo 3 y 4 del Código del Trabajo. Ninguna fusión podrá autorizarse si la entidad antecesora mantiene deudas previsionales pendientes, a menos que el sucesor asuma solidariamente dichas obligaciones. En ningún caso se autorizarán convenios de administración señalados en el inciso primero cuando estos recaigan sobre establecimientos educacionales dependientes de servicios locales de educación pública, municipalidades o corporaciones municipales. No se autorizará fusiones o convenios de administración cuando estos impliquen que un solo sostenedor concentre más del 30% de la matrícula total del territorio respectivo, a fin de garantizar la diversidad de proyectos educativos y evitar distorsiones en el sistema de admisión escolar. En ningún caso podrán autorizarse fusiones o convenios de administración cuando estos tengan como consecuencia que la matrícula correspondiente a establecimientos de educación pública, ya sean de dependencia municipal o de servicios locales de educación pública, represente menos del 30% de la matrícula total del territorio respectivo. Eso es, presidente. Diputada Serrano. Me cerró. Muchas gracias, presidente. Sobre la primera indicación, que es lo mismo que está en la indicación número 12 del comparado, me gustaría que el Ejecutivo hiciera opinión a propósito, que fue el mismo Ejecutivo que me solicitó que yo repusiera esta indicación, y quizás también vendría bien que pudiesen reconsiderar a propósito de las buenas valoraciones que hace el Ejecutivo a la oposición, y que ustedes pudiesen también
dar el voto de confianza a su gobierno. Gracias. El voto de confianza siempre lo va a tener el gobierno. Eso no está jamás en duda. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Efectivamente, lo que hace la indicación de la diputada Serrano por su intermedio, que efectivamente me llamó la atención positivamente, es algo que nosotros vemos que se entiende, digamos, que la continuidad laboral de quienes estén trabajando bajo el régimen de un sostenedor, por el hecho que esta administración, o por el solo hecho que esta administración se traspasa sus derechos laborales, no se ven afectados, y me pareció muy interesante además que genera ¿cómo decirlo?, una exigencia respecto a la fusión de las deudas previsionales, que es algo que ha sido un tema que fue muy mal solucionado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en los servicios locales, y que le ha costado al fisco enormes recursos. Por lo tanto, me parece que es algo valioso a considerar. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra. Diputada Charpentier. Hay un principio en derecho laboral, señor presidente, que se llama principio de continuidad del trabajador, que protege a los trabajadores en estos casos, de manera tal que la indicación propuesta por la diputada Serrano por su intermedio, presidente, es una reiteración, y en general las reiteraciones en derecho suelen confundir, porque tendrían que tener una explicación para su incorporación que trajera aparejada o incluida más bien alguna variación con respecto a la regla general. Y por tanto, tengo mis dudas respecto a la indicación, a lo menos. Votar. Vamos a votar la primera. Después tenemos que votar las otras. No, vamos a votar de manera separada. Sí, yo puedo explicar de manera breve al menos cuáles son las dificultades que nosotros nos hemos encontrado a propósito de los traspasos. Ya en materia de traspasos tenemos deudas millonarias que las estamos descontando del Fondo Común Municipal, y la estamos descontando en largas cuotas justamente para no traer un detrimento a cada uno de los municipios. Entonces, cuando tenemos situaciones de traspaso, sobre todo que abultan grandes deudas previsionales, creo que también es muy importante poner exigencias, entendiendo que ya tenemos al menos experiencias que hemos tenido que corregir a propósito de traspasos entre los municipios a los servicios locales, y creo que sobre todo cuando estamos hablando de sostenedores privados, creo que también hay que, entendiendo la experiencia que ya tenemos, que hay que poner estos requisitos, al menos cuando estamos hablando de fusión de proyectos educativos entre sostenedores privados. Entonces yo creo que es importante que lo puedan considerar a bien. Segunda intervención, diputada. César, es efectivo que de traspaso. Lo que no me queda claro es si la obligación de imposiciones y cotizaciones, entonces la diputada propone que se traspase al nuevo sostenedor, o que se haga responsable en definitiva la municipalidad que incurrió, o más bien que omitió o infringió el pago de sus obligaciones previsionales. Bien. Votación. Yo jamás voy a censurar. Muchas gracias, presidente. Creo que he entendido de democracia. Bueno, sobre lo que me estaba preguntando la diputada Charpentier por su intermedio, presidente, creo que es importante dar certidumbres, y creo que incluso esta indicación no lo va a resolver todo. Y yo creo que hay que dar también una discusión en la mixta, porque es muy probable que se vaya mixta, sobre todo para ver cómo nos hacemos cargo de las deudas que ya existen, y que en eso hay también una normativa que es la 21.040, pero lo que estamos haciendo ahora es justamente hacernos cargo de los colegios particulares subvencionados y de los colegios particulares. Entonces, creo que en eso, incluso esto se puede perfeccionar. Creo que es importante que al menos ahora puedan acoger, porque
tenemos una dificultad de aplicación, sobre todo cuando estamos hablando de que estas grandes deudas previsionales las estamos descontando de a poco en el Fondo Común Municipal, y hoy día tenemos también, y van a empezar a llegar las audiencias de cada una de estas corporaciones y de los trabajadores y trabajadoras que se las deuda hace muchos años. Entonces yo creo que al menos nos hacemos cargo por esa línea del problema. Claramente tenemos que dar una discusión mucho más exhaustiva y creo que el Ejecutivo así lo va a proponer en la 21.040 porque sé que están proponiendo ahí un aplazamiento. Por favor, solo diputada Serrano, porque he sido aludido de que entiendo la democracia. La verdad es que yo la entiendo y la practico, no como algunos partidos que desconocen las votaciones de mayoría y están convocando a la calle a desconocer precisamente la mayoría que eligió a este gobierno. La democracia la entiendo así, el respeto a las mayorías. Bien, en votación. En votación la indicación 12 de la diputada Serrano. Diputada Becerra. Sí. Muy breve. Solo quiero agradecer los esfuerzos de la oposición por intentar convencernos, pero todavía son argumentos débiles, así que voto en contra. Diputada Charpentier. No, en contra, presidente, o sea, señora secretaria. No, además que es inconstitucional. Diputada Parisi. Diputado Pardo. Secretaria, porque la diputada Serrano por su intermedio no respondió a la pregunta, pero está explícita en la indicación. Esta no solamente diluye las responsabilidades por el no pago de las imposiciones, sino que se las traspasa al sucesor legal. Por lo tanto, lo que queremos hacer es que sucesores legales que sean más competentes para dar un buen servicio educativo tengan más restricciones y problemas que beneficios para hacerlo. Así que voto en contra. Diputado Santana. Diputada Schneider. Diputada Serrano. Es un problema que ni siquiera es más bien práctico, sino que estamos hablando del derecho de trabajadores y trabajadoras. Yo voy a votar a favor, pero no voy a votar a favor de sostenedores. Estoy resguardando justamente aquellas deudas previsionales de muchos trabajadores y trabajadoras que pronto los conocerán en esta Comisión de Educación. Verdugo. Diputado Vergara. En contra. Presidente. Esta es la indicación de la diputada Serrano, ¿cierto? ¿Sí? En contra, entonces. Por favor.
¿El resultado? Resultado de la votación: por la afirmativa 3 votos, 8 en contra, 1 abstención. Señoras y señores diputados, se ha cumplido el tiempo de la comisión. A ver, presidente, se ha cumplido el tiempo de la convocatoria y quiero informarles de que, de acuerdo a la urgencia que tiene este proyecto, yo podría, como presidente, citar mañana, pasado y el viernes hasta total despacho. Por lo tanto, es una alternativa que estamos barajando porque este proyecto tiene suma urgencia. Les informo esto para que puedan estar atentos a la convocatoria que probablemente les va a llegar a través de la Secretaría. Diputado Santana, y cerramos. Es que cuando dice... ¿Pueden habilitar el micrófono? Que creo que es importante por procedimiento. Bueno, sin micrófono, pero, señor presidente, yo le hice una observación respecto a los puntos varios. Y le hice una observación respecto también a la elaboración de la cuenta. Yo entiendo, señora secretaria, me lo puede ratificar, que estos dos espacios no pueden ser suprimidos y que la urgencia que tenga un proyecto no es un justificativo para omitirlos. Entonces lo que le pido a la señora secretaria es que me pueda informar si es que el punto varios y si es que la elaboración de la tabla, que yo recuerdo fue ratificada en la primera sesión, es algo que se puede suprimir por el mero hecho de que la tramitación de este proyecto cuenta con suma urgencia. Yo creo que no. Y yo creo, presidente, que usted vulneró aquello. Entonces le pido a la señora secretaria que se pueda pronunciar respecto a esto. Diputado, pero por favor, a ver, diputado, su argumentación la puede considerar de acuerdo al reglamento. Y usted sabe cuál es la herramienta. Si yo he vulnerado el reglamento, usted sabe cuál es la herramienta que puede utilizar. Si usted, pienso que no he vulnerado el reglamento, pero si usted cree que es así, usted tiene una herramienta que la puede utilizar. Le vamos a pedir, momento, no le he dado la palabra, diputado. Le vamos a pedir a la secretaria que por favor aclare el punto. Sí, presidente, el punto varios está establecido en el artículo 300 del reglamento y señala que las comisiones, en los casos que proceda, destinarán hasta 10 minutos una vez llegada la hora de término a votar aquellas proposiciones que no hayan requerido de un pronunciamiento inmediato y que deban producir efecto para la o las sesiones siguientes. Y respecto de la elaboración de la tabla, tal como dijo el presidente, como estamos con este proyecto con suma, no es necesario por ahora tomar un acuerdo especial. Bien, a ver, diputado Santana, pida la palabra y no se le he dado. A ver, para no incumplir el reglamento, propongo el acuerdo de prolongar media hora esta sesión para puntos varios. ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Se cierra la sesión.